Tengo el poder de decidir. Lección 152 de un curso de milagros. Vemos que en esta lección continuamos con el papel que juega el mundo y el cuerpo en la estrategia del ego para preservar nuestra identidad especial. En esta lección Jesús nos habla de lo que es la arrogancia, también de lo que sería la humildad y sobre todo de la responsabilidad. No estamos aquí en realidad en contra de nuestros deseos, pero el mundo y el cuerpo hacen que podamos pensar otra cosa. Todo reside en nuestra mente y en su poder de elegir. Por eso la estrategia del ego es que la perdamos de vista con el mundo, con el cuerpo y con las relaciones. Ese poder de elegir en nuestra mente no se ha perdido y la salvación, como ya nos decía en una lección anterior, reside en nuestro ser. No se encuentra en el mundo ni en los múltiples caminos que como mente ego hemos fabricado para intentar ser feliz dentro del especialismo. Ya nos decía Jesús en el texto que la única manera de ser feliz en un lugar desdichado es dándose cuenta de que no se está ahí. Tenemos el poder de elegir a nuestro maestro para pasar más allá de todos estos nubarrones de culpa y recordar la mente que somos, que puede elegir rectificar esta decisión errónea que ha tomado por el ego ahora en favor del espíritu y de la expiación. Y también en esta lección Jesús nos habla un poco también acerca de la realidad no dual del cielo. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Todas estas reflexiones y comentarios acerca de las lecciones y del material del curso en general tienen también el propósito de situarla dentro del contexto metafísico del curso para ayudarnos en una correcta práctica del mismo. Si te gustan los vídeos, déjame un comentario abajo, suscríbete al canal y si quieres saber también un poco más qué actividades hago con un curso de milagros, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Como siempre te recuerdo, antes de comenzar tu trabajo con la lección, haz una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de la lección. Tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo, completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti, mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. Es importante notar que Jesús no nos está hablando como el cuerpo que creemos ser, sino como la mente tomadora de decisiones que somos. Todo lo que estamos experimentando en este mundo, en esta identidad de cuerpo que creemos ser, proviene de una decisión y de elecciones en nuestra mente. Y esa elección en nuestra mente fue dejar de lado el recuerdo de lo que somos, el principio de la expiación, la voz que habla por Dios o el Espíritu Santo, y hacerle caso a nuestro sistema de pensamiento del ego para proteger en la mente nuestra identidad especial. Y todo este mundo y cuerpo y relaciones no son sino una defensa para que no recordemos que somos en realidad una mente que podemos elegir distinto. En el capítulo 19, en los obstáculos para la paz, Jesús nos dice: nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. No parece que eso sea lo que en realidad nos guste, no parece que deseemos la culpabilidad por encima de todo. Para eso se ha fabricado el cuerpo. Ya en la lección anterior comenté un poquito acerca de este principio de formación de la reacción. La mente quiere elegir la culpabilidad para mantener la sensación de ser especial, estar separada de la fuente, pero el precio que se paga entonces es que se odia a sí misma, pero no quiere ver que esto es su propia decisión y para eso se vale del cuerpo. Esto también nos lo dice Jesús bastante bien en la lección "No me gobiernan otras leyes que las de Dios", cuando nos dice que el cuerpo se ve amenazado por la mente que se hace daño a sí misma. El cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. El sufrimiento corporal
es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre. No quiere entender que es su propia enemiga, que se ataca a sí misma y que quiere morir. Y vemos que en este primer párrafo Jesús nos hace una radiografía completa de lo que nuestro deseo de tener razón en lugar de ser feliz en la mente nos está costando. Pero en darnos cuenta justamente de esto, de la mano del Espíritu, radica nuestra salvación, porque el poder de la mente que se está usando para mantener vigente esta identidad especial puede también utilizarse para aceptar la expiación para sí misma. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad. Mas, ¿podría la verdad hacer excepciones? Si se te ha dado todo, ¿cómo podría ser real perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer eso es contradecir la verdad. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Has oído esto antes, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido, pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. La verdad no puede tener opuestos. No se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad dejaría de tener significado. Solo la verdad es verdad y lo que es falso, falso es. Aquí vemos que Jesús nos recuerda la naturaleza no dual de la realidad. El amor no puede tener opuestos, no puede estar amenazado, no puede ser real el que sufra pérdidas. Recuerda ya en la introducción cómo definió todo el contenido de su curso con las palabras: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Y el problema es, por supuesto, que nosotros no creemos que solo la verdad es verdad. Y estamos para proteger nuestra identidad especial e individual que se opone al cielo, lo cual en última instancia no es posible, transigiendo continuamente, intentando hacer real el dolor y las ilusiones. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 25, debe ser o bien que Dios está loco, o bien que este mundo es un manicomio. Ni uno solo de los pensamientos de Dios tiene sentido en este mundo, y nada de lo que el mundo acepta como cierto tiene sentido alguno en su mente. Lo que no tiene sentido ni significado es demente, y lo que es demente no puede ser la verdad. Si una sola de las creencias que en tanta estima se tienen aquí fuese cierta, entonces todo pensamiento que Dios jamás haya tenido sería una ilusión. Pero si uno solo de sus pensamientos es cierto, entonces todas las creencias a las que el mundo otorga significado son falsas y absurdas. Esta es la decisión que tienes ante ti. No trates de verla de otra manera ni hacer de ella lo que no es, pues lo único que puedes hacer es tomar esta decisión. El resto depende de Dios, no de ti. Jesús nos dice constantemente que no puede haber transigencia posible. Transigir un poco es estar en completo en el sistema de pensamiento del ego, porque sería la demostración, entre comillas, de que la verdad pudiera tener algún opuesto en alguna parte. Ya nos dijo en la lección anterior que nuestra vida no formaba parte de nada de lo que vemos. Y puede que ante declaraciones como estas sintamos entonces la resistencia disfrazada de que ahora no me voy a ocupar de esto porque nada de aquí es real. No se trata de que niegues tu vida de esa manera irresponsable, sino que de la mano de Jesús aprendas a cuestionar lo que tú crees que tu vida es. Es así, aprendiendo a ver todo como un símbolo, como una representación de nuestras elecciones en la mente, como este mundo se vuelve un aula de clases donde el Espíritu va impartiendo nuestras lecciones de perdón y de liberación a la mente. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 16, la salvación reside en el simple hecho de que las ilusiones no son temibles, porque no son verdad. Te parecerán temibles en la medida en que no las reconozcas como lo que son, y no las reconocerás como lo que son en la medida en que desees que sean verdad. En esa misma medida estarás negando la verdad y no llevando a cabo la simple elección entre la verdad y las ilusiones.
entre Dios y las fantasías. Recuerda esto y no te resultará difícil percibir la elección exactamente como es y solo como es. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Esta es la más simple de las distinciones, si bien la más ambigua, mas no porque sea una distinción difícil de percibir, sino porque se halla oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de ti. Y así, la verdad parece tener algunos aspectos que ponen en entredicho su consistencia, si bien no parecen ser contradicciones que tú mismo hayas introducido. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable. Y los estados transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. Entendiendo entonces que nuestras pérdidas de paz de la clase que sea por cosas negativas, entre comillas, o positivas, entre comillas, no son sino defensas para evitar reconocer que tenemos una mente que puede elegir la expiación, hace entonces que no hagamos el énfasis que el sistema de pensamiento del ego quisiera para reforzar entonces nuestra identificación con la idea errada del especialismo y nuestro cuerpo y mirar más allá de él hacia la corrección, hacia el recuerdo que somos una mente que tiene en sí misma el poder de elegir la alternativa de la cordura que ya se encuentra en ella. El mundo parece existir fuera de nuestras mentes y nosotros nos hemos identificado con uno de estos personajes del mundo, ¿no? El cuerpo, el héroe del sueño, solo para poder decir que somos ahora víctimas inocentes de lo que nos sucede y tal como nos dice en el capítulo 19 en los obstáculos para la paz, que estamos a merced de cosas que se encuentran más allá de nosotros, de fuerzas que no podemos controlar o de pensamientos que nos asaltan en contra de nuestra voluntad. Todo esto no es sino la consecuencia de una decisión en la mente en favor de la debilidad del ego. Y es esa decisión lo que tenemos que rectificar. En este mundo todo es cambiante y esto nos da una idea de por qué Dios no podría estar involucrado. La realidad es inmutable. Dios sigue siendo amor y nada de lo que vemos como desastres o cosas que atestiguen la realidad de la separación es su voluntad. Nos dice Jesús en el capítulo 13 del texto, si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciese, el ataque sería la salvación, y esta es la interpretación del ego, no la de Dios. Sigamos entonces con la lectura de la lección. ¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Pensar que Dios creó el caos, que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida es arrogancia. La humildad se daría cuenta de inmediato que estas cosas no proceden de él. ¿Y sería posible acaso ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? Es natural que pensemos cómo es posible que nosotros hayamos fabricado este mundo. Está claro que esto no es sino una falsa humildad, según lo que Jesús nos está diciendo. Para eso nos hemos identificado con el cuerpo, porque el cuerpo ciertamente no ha fabricado este mundo. A modo de que lo entendamos, Jesús hace el símil con los sueños nocturnos. Ahí tenemos toda clase de experiencias alegres, placenteras, de sufrimiento, intrincadas, y sin embargo todas ellas son falsas. Lo que estamos teniendo ahora, que podríamos llamar el sueño diurno, no es sino parte también del mismo sueño. Pensar que podemos cambiar la realidad es arrogancia. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 18, los sueños te muestran que tienes el poder de construir un mundo a tu gusto y que por el hecho de desearlo lo ves.
y mientras lo ves no dudas de que sea real. Mas he ahí un mundo que, aunque claramente existe solo en tu mente, parece estar fuera. Pareces despertar y el sueño desaparece, pero lo que no reconoces es que lo que dio origen al sueño no desapareció con él. Tu deseo de construir otro mundo que no es real sigue vivo en ti y pareces despertar a lo que no es sino otra forma de ese mismo mundo que viste en tus sueños. Estás soñando continuamente. Lo único que es diferente entre los sueños que tienes cuando duermes y los que tienes cuando estás despierto es la forma que adoptan, y eso es todo. Su contenido es el mismo. Constituyen tu protesta contra la realidad y tu idea fija y demente de que la puedes cambiar. Y esta demencia nos hace percibir incluso a nuestro Creador como si fuese cruel. Nos dice Jesús en el capítulo 23: en ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, y lo que debe pensar, y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Dios no ha creado el caos. Dios sigue siendo amor y esto es el mensaje que un curso de milagros nos trae. Para llegar a darnos cuenta de esto, no obstante, tenemos que revisar de la mano de nuestro Maestro todos los obstáculos que impiden que nos demos cuenta de que Dios sigue siendo amor y de que la creación del caos nunca fue su voluntad. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho tal como es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el papel que te corresponde como co-creador del universo y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será lo que siempre ha estado ahí, lo cual ha sido eternamente como es ahora, y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del Padre y del Hijo. Hoy vamos a practicar la verdadera humildad, abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde, puesto que reconoce su propio poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su Hijo amado. Dejaremos a un lado la arrogancia que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos y que estamos avergonzados de lo que somos, y en lugar de ello, elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a Él en poder y en amor. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de Él aquello que somos y reconocemos humildemente al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica asimismo que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y que hemos reconocido su falsedad. También hemos percibido su arrogancia y con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta pureza, el amor de su Padre, así como su derecho al cielo y a librarse del infierno. Y esto es el principio de expiación. Ya que somos inocentes, tenemos derecho a todos los milagros y a toda la ayuda para eliminar de nuestra mente esta idea del pecado y de la culpabilidad. Esta humildad de la que Jesús nos está diciendo, la vamos aceptando cada vez que miremos la arrogancia del ego, todos los conceptos falsos que conforman nuestra vida, nuestras relaciones, que parecen ser las causas de nuestra pérdida de paz y de nuestra alegría, y no hacemos entonces énfasis en ello. Le ofrecemos al Espíritu nuestra mente, estos instantes santos, donde Él va cambiándole el propósito a todas estas situaciones para recordarnos que tenemos en la mente el poder de elegir que se reemplacen las imágenes de miedo y de sufrimiento. No perdamos de vista que la culpabilidad que hemos elegido para proteger la identidad especial es un agente cegador y ha dado origen a un delirio de un mundo físico de separación y de cuerpos que ahora para nosotros parece real. Nos dice Jesús en el capítulo 13:
La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en la que la aceptación de la expiación es su final. Y es esta aceptación lo que refleja que tenemos el poder de elegir. No hemos podido cambiar nuestra esencia. Seguimos siendo tal como Dios nos creó y esto es practicar la verdadera humildad. Elegir la arrogancia del ego en la mente es lo que hace que nos parezca real el mundo que estamos viendo. Siguiendo con esta parte del texto del capítulo 13, Jesús nos dice: el mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar y sin embargo abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Y aquí Jesús delinea para nosotros el propósito en última instancia del mundo, reafirmar la idea de la separación y apuntalar la realidad de la crueldad de nuestro Padre en nuestra mente. Tenemos el poder de decidir, somos los que hemos fabricado en la mente este mundo de sueños y somos los que podemos dejarlo a un lado. El milagro no hace sino mostrarnos que tenemos este poder de decisión, mas no elige por nosotros. Nos dice Jesús en el capítulo 28 del texto: en realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Te enseña que mientras estés dormido, puedes elegir entre diferentes sueños dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria, en el sentido de que se te presentan las imágenes que quieres que se te muestren. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Al levantarnos pensaremos únicamente en la verdad y pasaremos 5 minutos practicando sus caminos, alentando a nuestras temerosas mentes con lo siguiente: tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Luego guardaremos en silencio, abandonando todo autoengaño, según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros. Y aquel que nunca nos abandonó volverá de nuevo a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle a Dios su morada tal como siempre debió ser. Espéralo pacientemente hoy e invítalo cada hora con las palabras con las que diste comienzo al día, el cual se debe concluir con esa misma invitación a tu ser. La voz de Dios te contestará, pues Él habla en tu nombre y en el de tu Padre. Él sustituirá todos tus frenéticos pensamientos por la paz de Dios, los autoengaños por la verdad de Dios y tus ilusiones acerca de ti mismo por el Hijo de Dios. Tenemos que dejar todos estos conceptos falsos acerca de nosotros mismos, porque recordemos que todo ello no es sino una imagen que nos impide ver la faz de Cristo en el Hijo de Dios. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 31, el concepto del yo ha sido siempre la gran preocupación del mundo, y cada individuo cree que tiene que encontrar la solución al enigma de lo que él es. La salvación se puede considerar como el escape de todos los conceptos. No se ocupa en absoluto del contenido de la mente, sino del simple hecho de que ésta piensa. Y aquello que puede pensar tiene alternativas entre las que elegir, y se le puede mostrar los pensamientos que conllevan diferentes consecuencias. Estas imágenes falsas, esta arrogancia, que sé lo que más me conviene, que sé lo que le conviene a otros, que sé cuál es la fuente del dolor, la felicidad, dónde está la enfermedad, cuál es su curación, no es sino la sombra de una decisión errada. Por eso Jesús nos dice que tenemos que ser verdaderamente humildes y no darle a esto la credibilidad que el sistema de pensamiento del ego quisiera que le diéramos.
Es de la mano de Jesús como aprendemos a examinar todas y cada una de nuestras creencias ocultas. Todas ellas tienen que ser contrastadas con la luz del perdón o nuestro aprendizaje no podrá quedar completo. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 24, aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Tenemos el poder de elegir y vamos encontrando la verdadera felicidad cada vez que aprendemos a llevar nuestros pensamientos de oscuridad a la luz del perdón del Espíritu en nuestra mente. Y es así, estando alerta solo en función de Dios y de su reino, como finalmente encontraremos la felicidad. Y para decirlo de nuevo, es solo cuando aprendemos a traer todos estos obstáculos que nos están impidiendo reconocer que somos la luz, la dicha y la paz ahora al entendimiento del Espíritu, como finalmente Él puede juzgar y decirnos, hermano mío, eso que crees no es verdad. Sigue siendo tal como Dios te creó. Que tengas entonces una buena práctica en la lección de hoy y ya nos vemos para la siguiente.